Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 72 de nuestro curso de precálculo. En la primera parte de esta lección terminamos de ver las desigualdades logarítmicas. Vamos a hacer unos comentarios sobre esas desigualdades logarítmicas y también un comentario sobre las desigualdades exponenciales. Fíjense en este primer comentario, observamos que la ecuación logaritmo de 3 a la base 2x igual a 2 dice aquí que no es una ecuación logarítmica. Recuerden que las ecuaciones logarítmicas son aquellas en donde la incógnita forma parte de alguna expresión en la cual se le está buscando logaritmo. Y efectivamente, fíjense que aquí a lo que yo le estoy buscando logaritmo es a 3. Y el 3 no contiene nuestra incógnita x. Ahora, fíjense que la incógnita x sí forma parte de la expresión que representa a la base de ese logaritmo. Sin embargo, usted verá que eso no la hace una ecuación logarítmica. Porque fíjense, si yo reescribo esa forma logarítmica en una forma exponencial correspondiente, tendríamos que 2x elevado a esto, que es el logaritmo de 3 a la base 2x, me tiene que dar ese número 3, ¿verdad? Y esto que está aquí no es otra cosa que una ecuación cuadrática pura, porque fíjense que nada más tiene la x al cuadrado, no tiene la x a la 1, que podemos resolver del siguiente modo. Bueno, si yo cuadro el 2x, dará el 2 al cuadrado 4, y el x al cuadrado dice que es igual al 3. Y ahora para empezar a dejar la x cuadrado sola, multiplicamos ambos lados de esa igualdad por un cuarto. El 4 cancela y nos queda la x cuadrada solita acá, y acá al multiplicar 3 por un cuarto, pues da 3 cuartos. Así que para yo pasar de x cuadrado a x, ¿verdad? Busco la raíz cuadrada de x cuadrado, y como x cuadrado es igual a 3 cuartos, por sustitución, puedo quitar x cuadrado y poner dentro de esa raíz el 3 cuartos, ¿verdad? Así que la raíz cuadrada de x cuadrado, que por lo que vimos en el álgebra intermedia es el valor absoluto de la x, será igual a la raíz cuadrada de 3 cuartos, que es lo mismo que la raíz cuadrada del 3, entre la raíz cuadrada del 4. Así que si el valor absoluto de la x es esto, eso quiere decir que la x puede ser el positivo o el negativo de esto, ¿verdad que sí? Positivo raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2, o el negativo de la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. Así que por eso escribimos más, puede ser más o menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pero de las dos soluciones yo escojo la positiva. ¿Por qué? Porque recuerde que la x es un factor de la base de un logaritmo, y las bases de logaritmos tienen que ser números reales positivos que no sean 1, claro. Así que por eso escogimos la posibilidad positiva, la raíz positiva de esa ecuación cuadrática pura o incompleta, ¿verdad? Así que ahí tenemos la solución de esa ecuación, que fíjense, repetimos, no es logarítmica. Resultaba ser una ecuación cuadrática pura o incompleta, disfrazada. En este segundo comentario dice que la ecuación x igual al logaritmo de 1/8 a la base 2. Usted diría, bueno, eso no es una ecuación exponencial, porque la x no es parte de un exponente. Ni tampoco es una ecuación logarítmica, porque la x no es parte de una expresión a la cual se le está buscando logaritmo. Sin embargo, dice aquí que sí es una función exponencial, porque fíjense, si yo cambio esto, que es una forma logarítmica, a la forma exponencial correspondiente, sería 2 elevado a esto es igual a este octavo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que así como cambiamos una forma logarítmica a una forma exponencial? Y ahora vemos que la x forma parte de un exponente, así que sí, es una ecuación logarítmica disfrazada, ¿verdad? Y esto, fíjense que se resuelve, bueno, pues el octavo yo lo puedo escribir como 1 sobre 2 a la 3, porque 8 es 2 a la 3, y 1 sobre 2 a la 3 es lo mismo que 2 a la negativo 3, y cuando tenemos bases iguales, entonces los exponentes x es igual al exponente negativo 3, y ahí tendríamos la solución. En este tercer comentario dice que observe que al resolver inecuaciones exponenciales o logarítmicas, no recurrimos a los métodos de cortes ni al método de signo de factores. ¿Se acuerdan que cuando usted tenía una desigualdad polinómica, usted podía aplicar el método de cortes o aplicar el método de signos de factores? Pero como las funciones, o más bien las desigualdades exponenciales o logarítmicas no son inecuaciones ni polinómicas, pues no se puede factorizar ni se puede ver, entonces analizar eso de los ceros y ver dónde es positivo, dónde es negativo. Tenemos que recurrir a lo que aprendimos en la lección anterior, ¿verdad? En la primera parte de esta lección, que fue cómo resolver desigualdades exponenciales y logarítmicas. De hecho, logarítmicas, las desigualdades exponenciales las vimos antes, ¿verdad? Bueno, pues con eso terminamos definitivamente el estudio de las desigualdades exponenciales y logarítmicas. Nos falta ver otra cosa con relación a ecuaciones y desigualdades exponenciales y logarítmicas ya pronto, ¿verdad? Pero por ahora, eso es lo que vamos a ver sobre ellas. Vamos a ver esto que dice logaritmos naturales y logaritmos comunes. Bien, sé que fíjense que aparentemente vamos a estudiar dos logaritmos muy particulares. Fíjense que nosotros hemos estudiado logaritmos a la base 2, a la base 3, a la base 4, a la base 1/2, a la base 2/3, ¿verdad? A la base 10. Pero hay unos logaritmos
que tienen ciertas bases que son muy particulares. Uno de ellos es los logaritmos naturales o napierianos, y ahí vamos a ver por qué. Y los otros son los logaritmos comunes o vulgares, que son los que usan la base 10, que ya la hemos usado, pero ahora vamos a ver que a esos logaritmos de base 10 se le llaman logaritmos comunes o vulgares. Vamos a ver estos dos tipos de logaritmos muy especiales y muy importantes también. Bueno, primeramente vamos a indicar que los logaritmos, que no es otra cosa que unos exponentes, ¿verdad? Recuerde que el logaritmo de algo a base tal es esta cosa, esto es el exponente de esto para que me dé esto. O sea que los logaritmos son exponentes. Sin embargo, vistos los exponentes de esa manera, como que son logaritmos de cierto número a cierta base, fueron descubiertos por un matemático escocés llamado John Napier. ¿Okay? Los logaritmos fueron descubiertos por el matemático escocés John Napier. Y para cuestión de historia, él nació creo que en 1850 y murió en 1617. Y los descubrió aproximadamente para el año 1594, que yo recuerdo. Esos datos los verifican en la computadora, pero es más o menos de lo que yo recuerdo. Ah, bueno, lo tengo aquí, perdónenme. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son esos logaritmos que descubrió John Napier? Pues miren, son unos logaritmos que usan una base muy extraña. Se le llama la base E. ¿Ok? Estos logaritmos usan una base que es el número irracional E. Te dirás, ¿por qué es tan fácil? Tan fácil. Que usa logaritmos a la base 2, a la base 3, a la base 1/2, a la base 2/3, a la base 10. Porque usa un número E que es irracional. Y más que irracional, es también lo que se llama trascendental. Vamos a darles ese dato ya desde ya, ¿verdad? A pesar de que aquí no vamos a estudiar eso tan a profundidad. Y también trascendental. En el sentido que nunca ese número de ninguna ecuación polinómica con coeficientes racionales. Una ecuación polinómica de grado 2, de grado 1, de grado 3, de grado 4, de grado que usted quiera, polinómica, ¿verdad? Con coeficientes racionales, nunca sale el número E como solución de ellas. ¿Okay? Bien, eso es lo que quiere decir que ese es un número trascendental. Debe decirle que el número pi que usted estudia en la geometría, y que aquí lo van a estudiar ya prontito, vamos a volver a estudiar otra vez, también es un número irracional trascendental, no sale como solución de ninguna ecuación polinómica con coeficientes racionales. ¿Okay? Son dos números trascendentales. ¿Okay? Bueno, ese número E se le llama así E, y dice que es irracional y trascendental, en honor al matemático que lo descubrió, que es el matemático suizo Leonhard Euler. ¿Okay? Dicho número E, punto y seguido,
Que dicho sea de paso, mire, ese número e es el límite de una sucesión. El límite, cuando la n tiende a infinito, de esta sucesión se llama el número de Euler. El número de Euler. Y usted dirá, mi madre, no tan solo es irracional y es trascendental en ese sentido, es un número rarísimo, es el límite de una sucesión. Pues, así es como sale naturalmente. ¿Por qué sale naturalmente ese número como base de un logaritmo? Lo verán en el cálculo, ¿ok? En honor de el matemático suizo Leonard Euler, que recuerde que es el que estudió los círculos de Euler, ¿verdad? Que creo que los estudiamos, los mencionamos cuando estudiamos lógica en el álgebra elemental, ¿okay? Y ese matemático, ¿verdad?, vivió de 1707 al 1774. Fíjense que vino después de Napier, pero él no fue el que descubrió el número, ¿verdad?, sino que fue uno que estudió algo sobre ese número. ¿Quién lo estudió? ¿Verdad?, profundamente, vamos a decir. Bueno, pues ahí tenemos a Leonard Euler, ¿ok? Bueno, pues llamamos a estos logaritmos, los que descubrió John Napier, logaritmos napierianos. Y la razón para eso es obvia, ¿verdad?, porque lo descubrió John Napier. O logaritmos naturales, porque usted verá que en el cálculo pues salen naturalmente, así sale esa base natural, ¿okay? Se representan con el símbolo. Si yo quiero buscar el logaritmo natural de un número x, lo escribo así: ln de x, ¿ok? O sea que cuando usted vea ln de x, eso quiere decir el logaritmo de x a esa base e, ¿ok? Así que puede decir el logaritmo de x a la base e o el logaritmo natural de x. Y claro, si lo viene así, también puede ser el logaritmo natural de x, porque es el logaritmo a la base e de x o el logaritmo napieriano de x, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a estudiar ese número e un poco más a profundidad, ¿verdad? Vamos a este lema. Recuerde que un lema es un teorema, ¿verdad? Pero un teorema cuya importancia es tenerlo ahí para usarlo como justificación como justificación en un paso en la demostración de un teorema que viene luego más importante, ¿verdad? Y dice así: esta suma 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 1 sobre 8 más, y así seguimos hasta 1 sobre, y fíjense que lo tengo aquí, son potencias del 2, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta la potencia 2 a la n menos 1, hasta la potencia a n menos 1 del 2. Dice que eso es menor de 1, ¿ok? Para n natural con n mayor de 1. Vamos a ver si es verdad. Si la n es mayor de 1 y es natural, pues más pequeño es el 2, ¿verdad? Y 1 sobre 2 a la 2 menos 1 es 1 sobre 2, un medio. O sea que el primer valor en esa sucesión, ¿verdad?, sería un medio, que efectivamente es menor de 1. Pues yo digo que no importa cuántos yo sume, sigue dándome menor de 1. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la demostración de ese lema, de ese teorema, que lo estamos llamando lema, porque usted verá que su importancia es usarlo como justificación en la demostración de un teorema más importante que viene luego y que tiene que ver con esa sucesión, ¿ok? 1 más 1 sobre n a la n.
Bueno, llame a ese valor 1/2 más 1/4 más 1/8, etcétera, hasta la suma, hasta sumar 1 sobre 2 a la n menos 1, y que yo quiero ver que es menor que 1, vamos a llamarlo S sub n. Llame S sub n por ser una suma, ¿verdad? Una suma de n números, ¿verdad? 1/2 más 1/4 más 1/8, y así seguimos hasta 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿verdad? Llame S sub n eso, ¿no? Bueno, entonces, vea que, bueno, fíjese que esa suma, ¿verdad? Y que la estoy llamando S sub n, la suma de tantos términos, de n términos, en cierta manera es un poquitín, ¿verdad? Extraña, ¿verdad? De manejar. Ya usted verá qué forma ingeniosa tenemos para reescribir S sub n de otra manera mucho más sencilla. Entonces vea que si yo cojo y multiplico por 1/2 esa suma, pues será lo mismo que multiplicar por 1/2 esto, que es esa suma, ¿verdad? Multiplicando por 1/2 ambos lados de esa igualdad por la ley de multiplicación de las igualdades. Más 1/4 más 1/8, más, y así seguimos hasta 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿verdad que sí? Y si yo multiplico 1/2 por esto, pues fíjense que esto sería 1/2 por 1/2, 1/4, 1/2 por 1/4 sería 1/8, ¿verdad? Porque sería 1 por 1, 1, y 2 por 4, 8, y 1/2 por 1/8 sería un 16avo, por la misma razón. 1 por 1 es 1, y 2 por 8 es 16, más, y así seguimos hasta llegar a multiplicar 1/2 por esto. Pero fíjense que al multiplicar 1/2 por esto sería 1 por 1, 1, y entonces al multiplicar 2 por 2 a la n menos 1, como es una base igual, escribimos la base y sumamos los exponentes. 1, que es el exponente del 2 aquí, más n menos 1, que es el exponente del 2 acá. Y 1 más n menos 1, el 1 se va, 1 y menos 1 se va y queda 2 a la n, ¿verdad que sí? Más 1 sobre 2 a la n. Así que eso sería el valor de la mitad de S sub n, ¿verdad? Entonces, considere la resta de S sub n menos la mitad de S sub n, ¿okay? O sea, esto, que es esto, menos esto, que es esto, ¿okay? Así que sería esto, que es todo esto, 1/2 más 1/4 más 1/8, más, y así seguimos hasta llegar a 1 sobre 2 a la n menos 1. A eso le voy a restar 1/2 S sub n, que es esto que está aquí, 1/4 más 1/8 más un 16avo, más, y así seguimos hasta llegar a 1 sobre 2 a la n, ¿verdad que sí? Bien, pero fíjense que esto sería lo siguiente: 1/2 más 1/4 más 1/8, y claro, ¿cuál sería el siguiente? Más 1 sobre 16, la siguiente potencia de 2 en el denominador, ¿verdad? El siguiente sería más 1 sobre 32, el sería más 1 sobre 64, etcétera, ¿verdad? Pero voy a añadir además el que sigue aquí, un 16avo, y así seguimos más 1 sobre 2, 1 sobre 2 a la n menos 1. Y ya se lo voy a restar esto, o sea que al yo restar esto tengo que cambiar el signo a cada uno de estos, ¿verdad? Que están dentro de ese paréntesis, por lo que aprendimos en el álgebra elemental. Menos 1/4, menos 1/8, menos un 16avo, ¿verdad? Menos, y así seguimos hasta restar 1 sobre 2 a la n, ¿verdad que sí? Pero fíjese que si este es el último término, el que está antes, fíjese que aquí el que está antes, si este es 2 a la 3, este es 2 a la 2. Perdón, si este es 2 a la 4, este es 2 a la 3. El siguiente, que es un 32, sería 2 a la 5, este es 2 a la 4. Así que si este es 2 a la 4, a la n, este sería el anterior, 1 sobre 2 a la 1 menos, ¿verdad? 2 a la 4, 1 menos, 2 a la 3. 2 a la 3, 1 menos, 2 a la 2. 2 a la n, 1 menos, 2 a la n menos 1, ¿verdad que sí? Y lo hago así para yo darme cuenta de lo siguiente. Mire, en esa resta, que sería esto que está aquí, que es el S sub n, menos esto que está aquí, que es la mitad de S sub n, fíjese lo que ocurre. Este medio no tiene con quién irse aquí, ¿verdad que no? Así que este medio se salva. 1 sobre 2. Este cuarto se va, mire, este cuarto se va con este cuarto. Este octavo se va con este octavo. Este 16avo se va con este 16avo. Y así se van todos hasta que se va este con este. Y el otro que se salva es este. Este no se va tampoco, ¿verdad? Ni se va este, ni se va este. Menos 1 sobre 2 a la n. ¿Okay? Así que, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Que S sub n menos su mitad. ¿Cuánto da un número menos su mitad? La mitad de él. O sea que S sub n menos 1/2 S sub n da 1/2 S sub n. Da esto que está aquí. 1/2 menos 1 sobre 2 a la n. ¿Verdad que sí? Y fíjese que si ahora cojo esa ecuación
que dice que la mitad de S sub n, la mitad de S sub n repetimos porque, o sea, S sub n, su mitad da la mitad de S sub n, ¿verdad? Es esto que está aquí, ¿verdad? 1 medio menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Y si yo quiero ver cuánto es S sub n, otra forma de escribir eso, mire, ¿qué tengo que hacer aquí? Multiplicar esa ecuación en ambos lados aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por 2. Por este que está aquí, para que esto se vaya. Este no cancela y me queda una S sub n, que es lo que yo quiero ver. Otra forma más sencilla de escribir esto será 2 por 1 medio, que es 1, menos 1 sobre 2 a la n menos 1 por 2. Y fíjense que este 2 cancelaría con uno de los 2 a la n menos 1 que está aquí, ¿verdad que sí? Así que ¿cuántos quedarán aquí? 1 sobre 2 a la n, ¿verdad que sí? Perdón, esto sería 1 menos 1 sobre 2 a la n, ¿verdad que sí? Y al multiplicar este 1 sobre 2 a la n por este 2, este 2 se va con uno de los 2 a la n que están aquí. ¿Cuántos me quedan acá? Teníamos 2 a la n y le quitamos uno porque uno de ellos se fue con este, ¿verdad que sí? Así que fíjense que S sub n, que recuerde que era ese número que yo estoy tratando de demostrar en este lema, que es menor de 1, se puede escribir así en vez de esta manera. Mucho más sencillo, ¿verdad que sí? Bien. Ahora, vea que 2 a la n menos 1, esto que está aquí, son los valores funcionales que corresponden a los números naturales. Recuerde que la n en este teorema, yo lo dije, si la n es mayor de 1, ¿ves? La n es mayor de 1, así que el valor más chiquito sería 2. Así que esto sería 2 a la 2 menos 1, 2 a la 1, que es 2, ¿verdad? ¿Sí? Así que sean los valores funcionales naturales de la función que corresponden a los números naturales en la función exponencial f de x igual a 2 a la x. ¿Verdad? ¿Sí? Porque fíjense que uno de los valores sería 2 a la 1 cuando la n vale 2, ¿verdad? Que es el primer valor que tiene porque la n es mayor de 1. Así que sería 2 a la 2, 2 a la 1, ¿verdad? El otro cuando la n vale 2, 2 a la 1, cuando la n vale 3, perdón, 3 menos 1 es 2, 2 a la 2, 4, ¿verdad? 2 a la 4. ¿Ves? Así que fíjense que estos valores que están aquí de esta sucesión, en esa sucesión, son los valores que corresponden a los números naturales en esta función exponencial. Recordamos que el dominio, o más bien el alcance de las funciones exponenciales es los reales positivos. ¿Se acuerdan? Recuerden que las gráficas de las funciones exponenciales tenían el eje de x como asíntota horizontal y toda la función estaba sobre el eje de x. Así que el alcance de las funciones exponenciales son los reales positivos. Por lo tanto, estos números que están aquí, al ser parte de los elementos del alcance de esta función exponencial, son también números reales positivos. O sea, son números mayores de 0. Por lo tanto, esto, 2 a la n menos 1, es mayor que 0. Por lo que el recíproco de esos números también es positivo, ¿verdad que sí? Porque eso lo vimos en el álgebra elemental también. Si un número es positivo, su recíproco también es positivo, ¿verdad que sí? Y fíjese que lo podemos hacer, creo que lo dan como un ejercicio de práctica. Y fíjese cómo usted lo probaba. Si un número es positivo y su recíproco es negativo, cuando yo los multiplique, uno positivo por uno negativo da negativo. Entonces, como usted multiplica un número por su recíproco, tiene que dar 1, que es un número positivo, y ahí tendríamos una contradicción. Así era que se hacía esa demostración, que yo se las pedía como un ejercicio en el álgebra elemental. Bueno, pues fíjense, si 2 a la n menos 1, estos números en esa sucesión que están aquí incluidos, son positivos,
sus recíprocos, que es lo que tengo aquí, son positivos también. Ahora, si estos números son positivos, sus negativos, o sea, el negativo de este, al multiplicar esto por negativo 1 y al multiplicar esto por negativo 1, que también da 0, cambia el sentido de la desigualdad, serán menores que 0, ¿verdad? Entonces, los negativos de esos números que son positivos serán menores que 0, negativos, ¿verdad? Porque al multiplicar por menos 1 en ambos lados, esto da, al multiplicar por menos 1 esto da esto, el sentido de la desigualdad cambia y al multiplicar esto por negativo 1 da 0. Así es que estos números negativos de 1 sobre 2 a la n menos 1 son menores que 0. O sea que esto que está aquí, negativo de 1 sobre 2 a la n menos 1, es negativo. ¿Okay? Bueno, pues entonces, si yo cojo a este número y le sumo 1, obtengo esto, ¿verdad que sí? Y tendría que sumarle 1 acá también por la ley de suma de las desigualdades. Entonces, aplicando... Vamos a ver. Si yo a este lado le sumo 1, el sentido de la desigualdad no se altera cuando yo sume algo en ambos lados de una desigualdad. Será lo mismo que a este si le sumo 1 también. 1 más el 0, que dicho sea de paso da 1. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué es esto? 1 menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Mira aquí. Eso es S sub n. ¿Y qué era S sub n? Esto que está aquí. Así que por lo tanto, esto que está aquí, que es el S sub n, 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más, y así seguimos hasta llegar a 1 sobre 2 a la n menos 1, dice aquí que va a ser menor que, ¿cuánto? Que 1. Y eso es lo que nos pedía el lema que nos probáramos, ¿ok? Pues ahí está la demostración del lema. Esta expresión es menor de 1. Vamos a este teorema que dice lo siguiente. 2 es menor que 1 más 1 sobre n a la n, y a la vez menor o igual que, menor que 3, ¿ok? Menor o igual que 3. Eso es verdad. Y entonces, la sucesión a sub n igual a esto que está aquí, 1 más 1 sobre n a la n, es convergente. ¿Y por qué es importante ese teorema? Porque fíjense que si esta sucesión es convergente, su límite existe. Eso es lo que quiere decir que es convergente. ¿Y qué hemos dicho en la información que dimos antes? Que el límite de esta sucesión, cuando la n tiende a infinito, si existe, ese es el número de Euler E, que es el que se usa de base para los logaritmos naturales o lapierianos. ¿Ve? Y dice que es convergente. Primeramente, ¿cómo yo lo demostraré? Recuerde que si una de las formas de usted demostrar que una sucesión es convergente es que sea monótona, o sea, creciente o decreciente, y acotada. Y el teorema aquí me dice que es acotada, porque fíjense que los valores de esta sucesión están entre el 2 y el 3. No bajan de 2 ni suben más allá del 3. Y en el proceso de demostrar eso vamos a ver que es una función monótona, específicamente creciente. Una sucesión creciente. ¿Okay? Vamos a ver la prueba. Bien. Bueno, vamos a coger esta expresión que es la sucesión que estamos estudiando. Y fíjense que tenemos un binomio elevado a una potencia. Pues por el teorema del binomio que estudiamos al inicio del curso de álgebra avanzada, este binomio elevado a la n se puede obtener así. Primeramente se toma el primer término a la n, 1 a la n, ¿verdad que sí? Después se toma n, se suma n por, y entonces se toma otra vez el 1, pero su exponente se baja por 1.
a la n menos 1. Y entonces se coge el segundo término, que es 1 sobre n, y aparece a la 1. ¿Verdad que sí? Entonces después venía n, vamos a ver si nos cabe aquí, n por este exponente, n menos 1, sobre 2 factorial. Y entonces el 1, que empezaba aquí a la n y aquí bajo la n menos 1, se pone a la n menos 2. Donde si fíjense que este 2 lo podemos identificar con este 2 que tenemos aquí de factorial, ¿verdad? Y entonces vamos a ponerlo acá mejor. N por n menos 1 sobre 2 factorial por 1, entonces a la n menos 3 baja 1. Y el segundo término del binomio que estamos elevando a la n, ahora en vez de elevarse a la 1, aparece elevado a la 2, ¿ok? ¿Verdad que sí? Así es que esto que está aquí lo puse allá, vamos a borrarlo de acá, porque aquí no ocupo completo. Entonces el siguiente término era, perdón, este n menos 2, ¿ok? N menos 2, 1 menos que el n menos 1 que teníamos en el paso anterior, más. Ahora viene n por n menos 1, y entonces como por este exponente n menos 2, ¿verdad? Según aquí, fíjense que multiplicamos por n menos 1, que es el exponente del 1 aquí, para hacerla por n menos 2, que es el exponente del 1 aquí, sobre, y ahora, en vez de 2 factorial, 3 factorial. Por ahora 1, otra vez el primer término que es 1, a la n menos 3, donde ese 3 coincide con este 3 factorial, por el segundo término del binomio, que es 1 sobre n, entonces en vez de a la 2, a la 3. Fíjense que el 1 sobre n aparece a la 1, aquí aparece a la 0 porque no está, a la 1, a la 2, a la 3, etcétera, ¿verdad? Más, y así seguimos hasta que llegamos al último término, que es el término número n más 1, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos el teorema del binomio en el álgebra avanzada. Más, y así seguimos hasta que llegamos al último término. Que sería n por n menos 1 por n menos 2. Y así seguimos hasta llegar a n menos n más 1 sobre n factorial por 1 entonces a la n menos n, menos esa n factorial, pero sin el factorial, por 1 sobre n, que es el segundo término, a la n finalmente, a la n, ¿ok? Bien, ¿y por qué llegamos aquí hasta n menos n menos 1? Porque fíjense que aquí es a la, por n hasta llegar a n menos 1, ¿verdad que sí? Aquí es que llegar hasta n menos 2. Pues fíjense que siempre llegamos a 1 menos que el factorial que está abajo, ¿verdad? Aquí el factorial es 2, aquí es 1 menos que el 2 factorial. Aquí el factorial es 3, aquí es 2, 1 menos que el 3 factorial. Aquí el factorial de n, así que sería aquí 1 menos que el n factorial, que sería n menos 1, así que al restar n menos 1, al eliminar el paréntesis, sería menos n más 1. ¿Ven? Bien. Y esto sería entonces, mire, 1 a la n es 1, más esto que está aquí también es 1, porque fíjense que esta n cancela con esta n y nos da 1 a la n menos 1 y 1 a cualquier potencia, por una prueba que hicimos en el álgebra avanzada también en inducción matemática. 1 elevado a cualquier potencia es 1, así que esto dará 1, ¿verdad? Porque esta es 1, por esto que es 1, 1 por 1 es 1, más, y esto sería n más n por n menos 1 sobre 2 factorial por 1 a la n menos 2 es 1, ¿verdad? 1. Y entonces 1 sobre n cuadrado pues sería 1 al cuadrado, que es 1, sobre n al cuadrado. 1 sobre n cuadrado, ¿verdad que sí? Más, y el siguiente término sería n, vamos a ponerlo acá, n por n menos 1 por n menos 2, ¿verdad? Sobre 3 factorial. Y entonces teníamos 1 a la n menos 3, 1 a cualquier potencia es 1. Por 1 sobre n a la 3, pues sería 1 a la 3, que es 1, sobre n a la 3, ¿verdad que sí? Y así seguimos hasta llegar a este último término, que sería, mire, n por n menos 1 por n menos 2, y así seguimos hasta n menos n más 1, ¿verdad? Sobre n factorial por 1 a la n menos n, pero n menos n es 0, y cualquier número que no sea 0, como no es el 1, a la 0 da 1, por 1 sobre n a la n, pues será 1 a la n, que es 1, sobre n a la n, ¿ok? Y ahí lo vamos a dejar, de ahí seguimos la prueba,
en adelante en la siguiente lección, la número 73, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.